Hola, hola amantes del drama turco, bienvenidos un día más a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que con la misma energía que tengo yo para contarles el bombazo que tengo preparado. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón, que incendió las pantallas y que durante mucho tiempo fue objeto de rumores, especulaciones y sueños imposibles para muchos de nosotros, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, lo sé, ya han pasado varios años desde que Erkenzikuş, pájaro soñador en español, nos cautivó con su química explosiva. Pero seamos sinceros, ¿quién no se quedó con ganas de más? ¿Quién no siguió con lupa cada una de sus interacciones fuera de la pantalla? Hoy vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de su relación, los rumores más jugosos y, sobre todo, vamos a analizar qué hay de verdad en todo lo que se dijo y se dice sobre ese supuesto secreto íntimo entre Can Yaman y Demet Özdemir. Antes de que nos metamos de lleno en este chismorreo delicioso, déjame pedirte un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí y te encantan las telenovelas turcas, las parejas de ensueño y los secretos de los famosos, no te olvides de suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Te prometo que no te arrepentirás. Además, así me ayudas a seguir creando contenido para ti. Ahora sí, vamos al grano. Durante meses, incluso años después del final de Erkenzikuş, las redes sociales explotaron con teorías sobre la relación entre Can y Demet. Que si eran novios en secreto, que si se habían peleado a muerte, que si estaban planeando una boda secreta en las Islas Maldivas, de todo se dijo. Y claro, con la química que derrochaban en pantalla, era difícil no dejarse llevar por la ilusión. Ese magnetismo, esa conexión que traspasaba la pantalla y llegaba directo a nuestros corazones, alimentó durante mucho tiempo la esperanza de muchos fans de que su amor ficticio se trasladara a la vida real. Para empezar, vamos a dejar algo claro, Can y Demet nunca confirmaron oficialmente haber tenido una relación romántica. Y esto es importante porque en el mundo del espectáculo, el silencio puede interpretarse de muchas maneras. Algunos lo ven como una confirmación implícita, otros como una simple estrategia de marketing para mantener el interés del público. La realidad es que solo ellos dos saben la verdad. Ese silencio, esa ambigüedad, es precisamente lo que ha mantenido viva la llama de la especulación durante tanto tiempo. Es un ingrediente clave en el misterio que rodea su relación. Pero, ¿qué sabemos con certeza? Sabemos que la conexión entre ellos era palpable. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que había algo más que una simple amistad profesional. Y no solo eso, las entrevistas que concedieron durante la promoción de Erkenzikuş estaban cargadas de complicidad y elogios mutuos. Se notaba que se admiraban y se respetaban como profesionales, pero también que disfrutaban mucho de su compañía. Esa alegría, esa naturalidad que mostraban juntos era contagiosa. Se percibía que se divertían trabajando juntos y que existía un entendimiento mutuo que iba más allá del guión. Can Yaman, en particular, siempre ha sido muy reservado con su vida personal. Rara vez habla de sus relaciones sentimentales y prefiere mantener un perfil bajo en ese sentido. Sin embargo, en varias ocasiones, ha reconocido que Demet es una persona muy especial para él y que guarda un recuerdo muy bonito de su trabajo juntos. Ese reconocimiento, aunque parco en detalles, siempre alimentó las esperanzas de los fans. El hecho de que Can, siendo tan reservado, mencionara a Demet de forma especial, era un indicio de que ella ocupaba un lugar importante en su vida. Demet, por su parte, también ha sido cautelosa al hablar de Can, pero siempre ha destacado su talento y su profesionalismo. Su discreción y respeto hacia Can también han sido interpretados como señales de algo más profundo. Ahora vamos a hablar de ese secreto íntimo que mencionamos en el título. ¿De qué se trata realmente? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre la naturaleza de su relación. Algunos creen que tuvieron un romance fugaz durante el rodaje de Erkenzikuş, pero que decidieron mantenerlo en secreto para proteger sus carreras. Otros sostienen que simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo, y que la química que veíamos en pantalla era fruto de su talento actoral. Esta teoría minimiza la conexión, atribuyéndola únicamente a la profesionalidad de los actores. Sin embargo, muchos fans se resisten a creer que tanta química pueda ser solo actuación. Pero hay una teoría que, en mi opinión, es la más plausible. Y es que Can y Demet sí que tuvieron una conexión muy fuerte, una relación especial, pero que no necesariamente tuvo que ser romántica en el sentido tradicional de la palabra.
Quizás compartieron momentos de intimidad, deseo, confianza y de complicidad que fueron muy significativos para ambos, pero que no llegaron a convertirse en una relación formal. Esta teoría intermedia reconoce la existencia de un vínculo, pero lo desvincula de la necesidad de una etiqueta romántica. Reconoce la posibilidad de una conexión profunda y significativa sin necesidad de un compromiso formal. Pensemos por un momento en las condiciones en las que trabajaron durante el rodaje de Erkénzicus. Largas jornadas de trabajo, presión constante de los medios y los fans, viajes promocionales, todo eso puede crear un vínculo muy fuerte entre dos personas, especialmente si son jóvenes y están viviendo una experiencia similar. Es muy probable que Can y Demet se apoyaran mutuamente en esos momentos difíciles y que desarrollaran una relación de amistad y confianza que trascendió lo puramente profesional. El aislamiento y la intensidad de la experiencia compartida en el set pueden generar lazos muy fuertes. El hecho de ser el centro de atención mediática también puede unir a las personas, ya que encuentran en el otro un apoyo y comprensión que no encuentran en otros lugares. Además, hay que tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales suelen estar sujetas a mucha presión y escrutinio público. Es posible que Can y Demet decidieran mantener su relación en secreto para evitar que se convirtiera en un circo mediático y para proteger su privacidad. La exposición constante a la crítica y el juicio público puede ser agotadora, especialmente para personas que valoran su privacidad. La decisión de mantener su relación en secreto podría haber sido una forma de protegerse a sí mismos y a su vínculo. Por supuesto, todo esto son especulaciones. La verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Pero lo que sí es evidente es que su relación, sea cual sea su naturaleza, fue muy importante para ambos y que dejó una huella imborrable en sus vidas y en la de sus fans. La intensidad de la especulación y el debate en torno a su relación es un testimonio del impacto que tuvieron en el público. Y hablando de fans, es importante recordar que la obsesión por la vida personal de los famosos puede llegar a ser muy invasiva y dañina. Es fundamental respetar su privacidad y no presionarles para que revelen detalles que no quieren compartir. Al fin y al cabo son personas como nosotros, con sus propios sentimientos y sus propios límites. Es fácil perder la perspectiva y olvidar que detrás de la figura pública hay una persona real con sentimientos y emociones. El acoso constante y la presión para revelar detalles íntimos pueden tener un impacto negativo en su bienestar. Ahora bien, dejando de lado las especulaciones sobre su relación, hay que reconocer que Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores muy talentosos y exitosos. Han demostrado su valía en numerosas producciones y han conquistado al público de todo el mundo con su carisma y su profesionalismo. Más allá de la química en pantalla, ambos han demostrado ser actores versátiles y dedicados a su oficio. Su talento individual es innegable. Can Yaman, después de Erkénzicus, ha protagonizado otras series de éxito como By Jane, Mr. Wrong, y ha trabajado en proyectos internacionales. Su incursión en el mercado italiano y su participación en proyectos de alto perfil demuestran su ambición y su deseo de expandir sus horizontes. Demet Özdemir, por su parte, ha seguido cosechando éxitos en la televisión turca y también ha incursionado en el cine. Su constancia y su capacidad para reinventarse la han convertido en una de las actrices más populares de Turquía. Ambos han demostrado que son mucho más que una cara bonita y que tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Su trayectoria profesional posterior a Erkénzicus confirma su talento y su capacidad para brillar individualmente. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre el secreto íntimo entre Can Yaman y Demet Özdemir? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Quizás con el tiempo alguno de ellos decida compartir su versión de la historia, pero hasta entonces seguirá siendo un misterio. Pero lo que sí podemos afirmar es que su relación, sea cual sea su naturaleza, fue un factor clave en el éxito de Erkénzicus, y que sigue siendo un tema de conversación recurrente entre los fans de las telenovelas turcas. La serie catapultó sus carreras a la fama internacional y su impacto cultural es innegable. Lo importante es recordar que al final del día, son dos personas que han trabajado juntas y que han compartido una experiencia única. Respetemos su privacidad y celebremos su talento. Y dejemos que el tiempo ponga cada cosa en su lugar. El tiempo es el mejor juez y tal vez en el futuro, la verdad sobre su relación se revele de forma natural. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis a fondo de la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sé que es un tema que genera mucha controversia y debate,
pero he intentado ser lo más objetivo y respetuoso posible. He tratado de analizar las diferentes teorías y perspectivas, ofreciendo una visión equilibrada del tema. Para resumir brevemente, Khan y Demet tuvieron una conexión especial durante el rodaje de Erkencicus, pero nunca confirmaron haber tenido una relación romántica. Existen varias teorías sobre la naturaleza de su relación, pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente pasó entre ellos. Respetemos su privacidad y celebremos su talento. En definitiva, lo importante es enfocarnos en su talento y su contribución al mundo del entretenimiento. Muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Y ahora, quiero pedirles un favor muy especial. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Khan y Demet tuvieron una relación romántica en secreto? ¿O simplemente eran muy buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿Qué teoría les parece más plausible y por qué? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber lo que piensan. Sus opiniones y comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a crear contenido más relevante y atractivo para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, el drama turco nunca descansa.